Bien, nuevamente buenas noches a los que ya escribieron y a los que se están adhiriendo a la clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches. Bien, a ver, a medida que se vayan conectando los chicos, vamos a haber pasado con las, pero vamos a ver ahí. Vamos a añadirlos a todos, mientras tanto la clase. Vamos a descubrir o vamos a conocer por qué los sindicatos son tan poderosos, valga el término poderoso, ¿no? Por la fuerza que tienen, aunque actualmente no tienen la misma influencia que tenían hace muchos años atrás. Y en este tema vamos a ver un documental que el día de hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero muy referido a los sindicatos después de avanzar los términos de ¿ya? Entonces, a ver, creo que ya están en la mayoría. Sí, voy a ir compartiendo. La diapositiva, por favor, no se olviden de registrarse en el chat. Bien. ¿Quién podría estar o decirme en todo caso, vayan pensando, cómo podremos definir al sindicato? Lo han dicho muchas veces en el documental, estamos hablando de sindicato de trabajadores, ya, materia laboral. ¿Cómo podríamos definir a un sindicato de trabajadores? ¿Qué características tendrá en su definición este sindicato? Doctor, Adelante. el sindicato como característica principal sería el grupo de trabajadores que unidos van a luchar por los derechos y las reivindicaciones que ellos piensen que van a ser afectados. Entonces, todos son trabajadores de diferentes gremios, pero que están siempre en procura de buscar la defensa de sus derechos. Ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algún criterio, alguna noción? Doctor, Adelante. se podría decir el sindicato es una agrupación de empleados que tiene como objetivo promover y, como decía mi compañera, defender los derechos De sus afiliados y de los trabajadores, ¿no? Bien, a ver, lo visto en el documental, el maltrato, llamemos así de manera genérica, a la clase trabajadora, en su momento y en la actualidad dan lugar a que los trabajadores deban organizarse a fin de que en una forma muy disciplinada, unida y fuerte, como dijeron las compañeras que me han antecedido, pueden hacer frente a los abusos de la parte empleadora que en contra de ellos se tenía o se tiene cometido. Actualmente, dada la realidad en toda la coyuntura excepcional que hemos pasado, lógicamente se están notando cambios, ¿ya? Y cuando veamos el documental, el maestro es un reflejo vivo de lo que era la vida y el dirigente sindical, ¿no? La vida sindical plasmada en un dirigente, se van a dar cuenta de la influencia política y obrera que tenían los sindicatos. En todo caso, la Central Obrera Boliviana, aquellos entonces, a partir de 1952, año de la Revolución Agraria. Y la vamos a comparar
con la influencia que ahora puede tener en la actualidad la misma Central Obrera Boliviana, que para nada es ni siquiera similar, les contaré. Entonces, los trabajadores organizados, como bien decían las compañeras, organizados, empiezan a plasmar y proyectar las conquistas sociales que pretenden sacarle al empleador, ganar al empleador, ¿para qué? Para mejorar las condiciones de vida, no solo de los trabajadores, sino también de sus familias, ¿no? Han ocurrido bastantes hechos luctuosos cuando en Bolivia, especialmente, se va dando la conformación o la organización de sindicatos. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, ha visto o conocido por lo menos la masacre de San Juan, ¿no? Los caídos en la mina o en el centro minero Catavi, ¿cierto? Entonces, eso ha sido fruto, en parte, no solo desde un punto de vista político, sino también de la lucha de los trabajadores por conseguir mejores condiciones de trabajo, mayor seguridad industrial, mayor prestaciones en la protección de la seguridad social, el tema de las trabajadoras y esposas embarazadas y muchos derechos más que poco a poco, una vez organizados en sindicatos, han ido ganando terreno y se han ido consolidando y convirtiéndose en derechos constitucionalizados. Les hago una simple comparación. Hasta antes de esta nueva constitución, el derecho a la libre sindicalización y asociación, claro que estaba garantizado en la constitución anterior. Sin embargo, la constitución anterior establecía una serie de trámites antes de que la empresa reconociera la validez de los sindicatos, ¿ya? Reconociera al directorio sindical. Este directorio era formado en una asamblea, fundaban el sindicato, elegían a sus representantes y previo a que la empresa o el empleador reconozca la calidad de sindicato y de dirigentes sindicales, debía hacerse un trámite ante el Ministerio de Trabajo hasta conseguir su personería jurídica, que era brindada o otorgada mediante una resolución suprema, firmada directamente por el presidente del país. La nueva Constitución Política del Estado abrevia, si vale el término, minimiza esa burocracia para el reconocimiento de los sindicatos. Y de ahí, conforme les decía hace unos minutos, que es un mandato constitucional que establece que los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por su ente matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva Constitución, en una interpretación extensiva del derecho constitucional a la libre asociación o sindicalización, que dicho sea de paso, está protegido y blindado por los convenios 87 y 95 de la Organización Internacional del Trabajo, reconocido también en el Pacto de San José de Costa Rica. Por tanto, en la actualidad, el derecho a la libre sindicalización, asociación y el fuero sindical gozan del tratamiento de protección de un verdadero derecho humano, junto a lo que es el derecho del trabajo. La nueva Constitución establece ya el reconocimiento de personería jurídica de forma tácita por el solo hecho de organizarse, ¿ya? Por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por su ente matriz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se conforma un sindicato? ¿Cómo se organiza un sindicato? A excepción de las empresas industriales o en las empresas industriales, a excepción, cuando los trabajadores en el ejercicio legítimo de su derecho a la libre sindicalización se organizan y conforman un sindicato, ¿ya? A excepción de las empresas industriales, requieren mínimamente contar con 20 trabajadores. ¿Ya? Mínimamente 20 trabajadores para la conformación de un sindicato. En las empresas industriales, ¿ya? En las empresas de transformación de la materia prima,
se requiere el 50% más 1 del total de los trabajadores. Ya esa diferenciación. En empresas industriales requerimos el 50% más 1 del total de los trabajadores. En todas las demás empresas o rubros que no sean industriales, se requieren como mínimo 20 trabajadores. Esto no quiere decir, chicos, esto no quiere decir que si no tuvieran el número de 20 trabajadores como mínimo, ¿sí?, no pudieran gozar de su derecho constitucional a la libre asociación. No es así. En las empresas o centros laborales en los que no se pueda reunir a 20 trabajadores como mínimo, porque no tienen seguramente 20, tendrán 6, 8, 10, 12, 18, 19, se pueden conformar comités sindicales. Lo único que varía en este tema va a ser el nombre. Los que tienen de 20 hacia arriba se llamarán sindicatos. ¿Ya? Los que no tienen 20 como mínimo se llamarán comités sindicales y deberán designar a 2 representantes de los trabajadores que se van a llamar también dirigentes sindicales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho a la asociación y libre sindicalización es un derecho constitucional. ¿Cuál otra diferencia con la anterior Constitución y cómo la anterior Constitución manejaba esto en relación a la nueva Constitución? Cuando uno entraba a trabajar a las empresas, ¿ya?, era casi una obligación que debiera afiliarse al sindicato existente. Porque si no lo hacía, aparentemente el mismo sindicato lo tomaba como contrario a los intereses colectivos de los trabajadores. Y de ahí que las empresas, y todavía existen esas modalidades, diseminaban a los trabajadores, disgregaban a los trabajadores en sindicalizados y no sindicalizados, al extremo de que en el sector de los no sindicalizados los salarios eran mayores por el hecho de no afiliarse a los sindicatos. Entonces los trabajadores se veían en una incógnita, entraban a la empresa, el sindicato presionaba para que se afilien y la empresa presionaba para que no se afilien. ¿Cuál era el argumento empresarial? ¿No? Que ellos necesitaban tener un grupo de trabajadores en lugares estratégicos no sindicalizados para que cuando el sindicato declaraba alguna medida de presión, los trabajadores que no eran sindicalizados pudieran trabajar de manera normal. La nueva Constitución Política del Estado, de verdad que le da el sentido de ser un derecho libre. Y a partir de ahí se reconoce que todo trabajador que ingresa a trabajar a cualquier empresa donde haya o no haya sindicato, es libre de sindicalizarse o no sindicalizarse. Y de ninguna manera el hacerlo o el no hacerlo puede ser tomado como una especie de discriminación. De ahí que ahora el trabajador que quiere sindicalizarse lo hace y aquel que no quiere también no se lo puede obligar. ¿Ya? ¿Qué es lo que más fuerte cala del derecho constitucional? Que antes, el sindicato, antes de que la empresa lo tome como tal o lo reconozca como tal, tenía que hacer trámites previos. Ahora no. Ahora la Constitución Política del Estado, conforme les he manifestado en su artículo 51, ya les reconoce a los sindicatos personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por un ente material. El procedimiento, así breve y claro, es la voluntad de organizar un sindicato,
se señala una fecha y hora para la celebración de una asamblea de trabajadores que, ojo, puede ser dentro del recinto laboral como puede ser fuera. ¿Ya? Por lo general, las empresas que se enteran que se va a organizar un sindicato hacen hasta lo imposible para evitar aquello. Pero bueno, ese es tema de otro cantar. Organizan la asamblea en la que se va a fundar el sindicato, en la que se va a elegir a sus representantes legales y en la que se va a posesionar a estos representantes legales aglutinados en un directorio sindical. Y para ese evento, los que organicen esa asamblea, los que organicen el sindicato, tienen que invitar a uno o dos delegados del ente matriz. Ejemplo, si fuera la empresa FABE, Fábrica Boliviana de Envases, si fuera la empresa FABE, ¿cierto? La empresa FABE es una empresa del rubro industrial, fabrica, creo que envases o papitas, ¿no? Entonces va a invitar a dos delegados de la Federación de Fabriles de Cochabamba. Ustedes conocen, en la esquina noreste de la plaza principal. Les han remozado su sede. La Federación de Fabriles engloba a todos los sindicatos de las empresas industriales o fabriles. En la Final Jordán, por ejemplo, está la Federación de Trabajadores en Construcción de Cochabamba y engloba a todos los sindicatos dentro del rubro de la construcción. Y entre estas a muchos sindicatos que existen en entidades públicas, como la Alcaldía, Obras Públicas, SEMAPA, y toda empresa cuyo sindicato, o todo sindicato cuya empresa se dedique a la construcción. Entonces, se van afiliando como sindicato, como una unidad organizacional sindical, a un ente matriz departamental, ¿no? Por rubro, que es su federación. Y esta federación está afiliada a la Central Obrera Departamental, la famosa COT, ¿ya? La famosa COT, que es el ente matriz de todos los trabajadores y rubros en general a nivel departamental. Las federaciones afilian a los sindicatos según su rubro. No puede un sindicato manaco, donde fabrican zapatos, afiliarse, digamos, a la Federación de Trabajadores en Construcción, ¿cierto? No, nada tiene que ver con eso. Manaco es un sector fabril, como lo es Fino, como lo es Nordland, PIL y todo aquello. Cumpliendo los requisitos, se organizan, invitan a dos delegados de estos entes matrices. Los trabajadores eligen a sus representantes legales y una vez que son elegidos, ¿cierto? El ente matriz los posesiona, les toma el juramento y les va a otorgar un formulario de reconocimiento. Si ustedes se ubican con lo que les estoy hablando, se está cumpliendo a rajatabla lo que dispone la Constitución Política del Estado. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por su ente matriz. Se han organizado, han convocado una asamblea, han elegido a su directorio y el ente matriz los ha posesionado y los ha reconocido. Es un formulario donde se establece el reconocimiento al directorio sindical de la empresa tal para las gestiones que generalmente duran 2 años. Esto no quiere decir, lógicamente, que con todo ello acabó ahí su trámite. No. No. Tienen que hacer un trámite administrativo ante la jefatura para su resolución administrativa del directorio sindical o del sindicato y con ello hacer aprobar sus estatutos y reglamentos internos como sindicato en la ciudad de La Paz, fecha en la cual también sale su resolución suprema. Pero no esperan a que eso llegue porque tarda unos 3-4 meses para presentarse ante el empleador y decirle, hemos conformado un sindicato y nos llamamos tal. Porque la Constitución le reconoce el derecho automático. Con la simple resolución administrativa que genera el Ministerio de Trabajo, listo. No es un deber porque la empresa sepa o no sepa que hay sindicato.
se le comunica y se le hace llegar una copia a efectos de que ahora pueda consensuar, pueda coordinar, pueda trabajar de la mano del sindicato como el ente que aglutina a los trabajadores. ¿Ya? Así se maneja, esos son los requisitos para poder conformar un sindicato en estricto apego a lo que dispone la Constitución Política del Estado. ¿Listo? De la mano del derecho libre a la sindicalización o asociación, viene para sus representantes, para aquellos que se denominan dirigentes sindicales, viene un derecho constitucional, una protección constitucional que se llama fuero sindical. El fuero sindical, reitero, es un derecho constitucional, es una protección constitucional que protege a los dirigentes sindicales para no ser despedidos, retirados o cambiados de cargo sin su consentimiento. Gozan de inamovilidad laboral los dirigentes sindicales y para ello no necesitan estar en condición de progenitores, no necesitan absolutamente nada, el solo hecho de ser elegidos dirigentes. Hasta hace unos 6 años, debe ser más o menos, el derecho constitucional del fuero sindical estaba respaldado por un decreto de 1938. Fíjense. Hace unos 6 años, aproximadamente, ese decreto ley es elevado a rango de ley, específica para proteger el fuero sindical de los dirigentes sindicales. Es la ley 3352, llamada Ley del Fuero Sindical. ¿Ya? Y esta ley 3352 tiene un decreto reglamentario, decreto supremo reglamentario, el 29539. Si la memoria no me falla, que reglamenta el ejercicio y la protección y el respeto del fuero sindical. Dicho en palabras más cortas, ningún dirigente sindical puede ser despedido, retirado o removido de su cargo sin su consentimiento. Adelante, Juan Carlos. Doctor, en una empresa así grande, usted sabe que a veces no hay acuerdos, concordancias entre trabajadores u obreros. Si, digamos, se puede, si hay una empresa y 2 sindicatos, ¿es permitido, doctor? A ver, si es una empresa grande, no es un impedimento que haya uno o más sindicatos. Lo que no puede haber es el paralelismo sindical. Paralelismo. No, dentro la vida orgánica de estas instituciones, de estas organizaciones sindicales de trabajadores, el paralelismo sindical está penado orgánicamente. Pero ¿a qué le llamamos paralelismo? Que existiendo un sindicato que presuntamente es suficiente para defender los derechos de los trabajadores, siempre hay una parte contraria, lógicamente, y a veces agitada u organizada por la misma empresa. ¿Ya? Entonces ocurre que un grupo de trabajadores se pone en marcha para poder conformar otro sindicato con similares principios, con similares características. Si aquello se acomoda o se adecua a la figura de paralelismo sindical, porque está siendo respaldado muchas veces por la misma empresa, estas organizaciones sindicales, tanto sindicatos, federaciones, Central Obrera Departamental, Central Obrera Boliviana, confederaciones a nivel nacional, tienen toda una estructura orgánica, disponen, se los pase a estas personas, dirigentes o trabajadores, ante un tribunal de honor, ante un tribunal disciplinario, sindical. A ver, para ponerles un ejemplo, Cochabamba, bueno, la ciudad
nuestra alcaldía de Cochabamba, del Cercado, tiene un sindicato de trabajadores operativos. Es el Sindicato de Obras Públicas Municipales de la alcaldía de Cochabamba. ¿Ya? En ese sindicato están afiliados generalmente todos los trabajadores que realizan actividad física, asfaltadores, rubros de la construcción, remodelación de escuelas, o sea, todo lo que es el brazo operativo de la alcaldía. Pero la misma alcaldía, claro, que si la equiparamos a una empresa es grande, ¿cierto? Es grande. La misma alcaldía tiene el Sindicato de Trabajadores Administrativos Municipales, aquellos que realizan un trabajo más intelectual. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cada uno aglutina a la gente de su sector. Y claro que es grandísimo la alcaldía. ¿Ya? ¿Cuándo hay paralelismo? Cuando dentro de lo que es el sector de obras públicas, ya existiendo un sindicato, otro grupo agita para desacreditar o tumbar, llamémosle así, al sindicato existente. Y eso se castiga con expulsión de la actividad sindical, con ignominia, para nunca más esas personas sean o pretendan ser dirigentes sindicales. Pero eso es previo proceso orgánico. Hay un tribunal departamental, hay un tribunal de honor nacional, y la máxima instancia de estas organizaciones sindicales es el Congreso Nacional de la Central Obrera Boliviana. ¿Ya? Es una estructura tan blindada. Doctor. Sí, adelante. Adelante. Yo bueno, se me viene a la mente el hecho de que existe este paralelismo ya cuestión política. Siempre lo ha habido, pero como usted dice, debería ser sancionado, pero nunca lo ha sido. O sea, lo que da las órdenes uno, el otro desobedece, lo bloquea y en realidad es un caos. Justamente, inclusive en estas agrupaciones de las juntas de vecinos sucede lo mismo. Sí, a ver, lo que ocurre es que hay mecanismos. A ver, estas estructuras de organizaciones sindicales, les decía, gozan de una especie de coraza. Ojo, y esto es por conocimiento propio, porque el despacho ha atendido muchas causas de este tipo. Ustedes conocen, estoy seguro, una gran mayoría de los que están acá, las normas FIFA cuando hablamos de fútbol, ¿cierto? Hay una disputa en la Federación Boliviana de Fútbol entre dos que se creen presidentes. Uno que le ha metido el amparo constitucional y el otro que no reconoce el resultado del amparo. Es de conocimiento público eso. ¿En qué se basa? La FIFA es la máxima instancia a nivel mundial de fútbol. La FIFA ha establecido, no de ahora, desde siempre, una estructura normativa orgánica interna, ¿sí?, de este deporte, que entre sus estatutos define que ninguna federación, asociación, ni organismo parecido o similar puede acudir a la justicia ordinaria de su país. ¿Por qué? Porque se tienen estructurados niveles de justicia deportiva, tribunales de disputas deportivas dentro de lo que es la Organización Mundial del Fútbol. Ese es uno de los motivos, por ejemplo, en el que no lo reconocen a uno de estos presidentes que ha agarrado y le ha metido un amparo constitucional al otro. Y ojo, cuando algún dirigente del fútbol hace eso, la FIFA sanciona a la federación del país, no sanciona a las personas. Por eso dicen que Bolivia podría quedarse sin eliminatorias. Lo mismo ocurre en las organizaciones sindicales. Créanme, para poder salir a reclamar algún derecho vulnerado presuntamente por algún dirigente sindical, por un paralelismo sindical, cualquiera sea la actividad, primero deben agotar toda su estructura interna. Toda su estructura interna.
agotada la estructura interna, recién podrían pensar en salir a invocar la ayuda de la justicia ordinaria. Lo que Ana María dice, por un lado, es cierto. Cuando se genera, por ejemplo, un paralelismo sindical, tiene que ser, si son entidades públicas, un tema político. No ocurre mucho en las empresas privadas. ¿Ya? No ocurre mucho porque en la institución o en la empresa privada, por lo general, no serán excelentes las relaciones sindicato-empleador, pero por lo menos son llevaderas. Pero acá hay remedios, orgánicamente hablando, porque por el principio de intervención y protección, el Ministerio de Trabajo es el ente regulador de los conflictos laborales. Cuando un sindicato ha sido reconocido por su ente matriz y posteriormente por el Ministerio de Trabajo, y otro sindicato pretende hacer el trámite de reconocimiento, la jefatura no lo va a hacer. Y aquel ente matriz que solapa y vuelve a reconocer a otro sindicato dentro de la misma empresa, siempre y cuando no sea de gran magnitud, también es sancionada dentro del ámbito orgánico. O sea, es una estructura bien diseñada. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la cabeza de la Central Obrera Boliviana siempre es ocupado por un dirigente sindical minero? ¿Se han preguntado alguna vez? Todos los secretarios ejecutivos de la Central Obrera Boliviana, chicos, si ustedes revisan la historia, han sido del sector minero, porque así están sus estatutos. La cabeza de la Central Obrera Boliviana siempre ha sido del sector minero. Nunca del sector artesano, nunca del sector gráfico, nunca del sector constructor, no, siempre ha sido minero. ¿Quién me estaba hablando hace un momento? Adelante. Doctor, en cuanto a mi pregunta, doctor, sí es permitido, pero de dos o más sindicatos, pero que se organicen de acuerdo a su rubro o profesionalismo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y no es secreto, o sea, no es secreto. Cochabamba les he puesto, por ejemplo, Quillacollo tiene un sindicato mixto de trabajadores municipales y tiene un sindicato de trabajadores de obras públicas. ¿Sí? Tiene dos. A ver, hay una empresa aquí en Cochabamba, no es secreto, grande, a nivel internacional, ustedes conocen, IASA, más conocido como FINA, empresa FINA, pero es IASA, ¿no? Industrias de aceites, tal. Por ejemplo, esta empresa no solamente es a nivel nacional, sino es a nivel internacional. Regional Cochabamba, IASA, tiene un sindicato fuerte. Se quiso en algún momento conformar otro sindicato, dividiendo trabajadores administrativos con trabajadores de la cadena productiva, es decir, los que trabajan en planta y los que trabajan en oficina. En eso sí se determinó paralelismo sindical. ¿Quién estaba propiciando? Es una empresa privada. ¿Quién estaba propiciando el paralelismo sindical? La misma empresa. Bajo el lema divide y vencerás. ¿Cierto o no cierto? Se planta pero tan firme el sindicato existente, con ayuda de su federación, porque ellos están afiliados a la Federación de Fabriles, y logra hacer convenios con los demás sindicatos de los departamentos donde existen plantas de FINA, Santa Cruz, con mayor cantidad de personal que Cochabamba. Hay un convenio intersindical. Cuando hay un problema en Cochabamba y el Sindicato de Trabajadores de Cochabamba y IASA asume una medida, es apoyado por Santa Cruz y viceversa Santa Cruz-Cochabamba. Hay que ser muy, muy perspicaz para poder negociar con los sindicatos. Y ustedes, colegas, como abogados, los chicos de ICO, los chicos de administración,
En diferentes bandos les va a tocar en algún momento. No olvidemos que ingeniería comercial, empresarios, gerentes, directores, presidentes de empresas, administradores, pero lo mismo, gerentes, administradores, presidentes, quienes negocian con los sindicatos, los gerentes, los administradores, los presidentes, directores de recursos humanos, bajo la guía de quien negocia, de un abogado. Y no olvidemos que los sindicatos de trabajadores también tienen sus abogados. ¿Sí o no? Entonces hay que conocer muy de cerca las normas, especialmente que exigen la sindicatura. Créanme, parto de San José de Costa Rica, revisen el derecho a la sindicalización. Convenio 87-95, específico sobre el derecho a la sindicalización de la OIT. Constitución Política del Estado, como norma del Estado boliviano. Y hay cualquier cantidad de normativa legal infraconstitucional, es decir, por debajo de la Constitución, que protege al fuero sindical, que protege al derecho a la sindicalización. Al dirigente no lo pueden mover, porque este señor tiene fuero sindical. Ojo, el hecho de tener fuero sindical no lo hace intocable al dirigente, porque internamente por alguna falta, como cualquier trabajador, puede ser procesado administrativa o disciplinariamente. Pero si la falta fuera grave y la sanción de ese proceso fuera destitución o agradecimiento de servicios, no lo van a poder ejecutar hasta no quitarle ese fuero sindical. ¿Y cómo se quita este fuero sindical? Con un proceso ante el juez laboral que se llama proceso de desafuero sindical. Es decir, le quito la protección que lo convierte en intocable, lo vuelve un trabajador común y corriente y le aplico la sanción de destitución. Bien difícil y bien largo. Pero así es, o sea, es una estructura muy bien organizada, orgánica la que tienen los trabajadores. Debilitada. Vamos a ver la próxima clase. Adelante. Adelante. Doctor, disculpe. En principio usted dijo que ya no era necesario que tengan personería jurídico reconocido por, en este caso sería por la gobernación, ¿verdad? No. Pero... No dije que no era necesario. Dije que no era necesario que hicieran primero los trámites ante el Ministerio de Trabajo para que las empresas los reconozcan como sindicato. Ya, doctor, porque hasta donde yo tengo entendido, primero se presenta todos los requisitos que pide la gobernación para tener una personería jurídica establecida, ¿verdad? No, en materia laboral y de sindicatos de trabajadores es el Ministerio de Trabajo. En materia de otras, de otras asociaciones gremiales, vecinales, de otra índole, donde se tramita ahora es sí, algunos en la gobernación y algunos por la ley de autonomías ante el gobierno municipal del lugar. Pero en materia laboral, sindicato de trabajadores, Ministerio de Trabajo. Gracias, doctor. Otra consultita, doctor. Sí. Disculpe, ¿por qué en las empresas públicas los trabajadores después de los que tienen menor rango, porque prácticamente los obreros hacen los que hacen los sindicatos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué los que tienen un poquito más de rango, o sea, un rango más alto, son excluidos de estos sindicatos? Ya, muy buena pregunta. Y a ver, rapidito. Está mal la exclusión. Se basan en un decreto supremo del año 70. Ese decreto supremo del año 70 prohibía que algunos trabajadores con un rango superior al operativo podrían afiliarse. Pero ese ha sido declarado inconstitucional. Ya pueden hacer hasta jefes, pero no tienen que tener personal a su mano. Se va a cortar la grabación, chicos. Dejemos esta pregunta para la próxima clase, que con seguridad la vamos a contestar para que ustedes sepan. Es un tema que sí deben saber. ¿Está bien? Ya, gracias, doctor. Ya, ok, háganme ese juego, por favor. Gracias a